Bienvenidos. En este video exploraremos los principales indicadores económicos de Italia en 2024. Analizaremos el índice nacional del precio del consumidor, la tasa de desempleo, el crecimiento económico, el índice de desarrollo humano, el Producto Interno Bruto en sus versiones real y nominal, el Producto Nacional Bruto y el ingreso nacional. Todos los datos provienen de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadísticas de Italia, el ISTAT, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. En 2024, el índice armonizado de precios al consumidor de Italia registró un aumento promedio anual del 1.1%, una disminución significativa respecto al 5.9% observado en 2023. Esta moderación en la inflación indica una estabilización de los precios en el país. Como punto 2 tenemos la tasa de desempleo. En Italia se sitúa en un 6.1 de cierre del 2024, mostrando una ligera disminución respecto al año anterior. Este deceso refleja una mejora en el mercado laboral italiano. ¿Sabías que la economía de Italia está tan estancada que en los últimos 20 años creció menos que Argentina? Sí, escuchaste bien, esto quizá te sorprenda porque cuando pensamos en Italia se nos vienen a la cabeza cosas positivas como la gastronomía, la moda o el turismo, pero en términos económicos tiene muchos problemas. Este país no solo creció menos que Argentina en los últimos 20 años, sino que literalmente no creció, su crecimiento promedio fue 0%. Y además de eso cuenta con otros datos alarmantes como que por ejemplo es el sexto país más endeudado del mundo. Y seguramente ya estés pensando, es imposible que esté peor que Argentina si Italia es un país desarrollado y rico. Y la respuesta es que sí, claramente Italia es más rico y más desarrollado que Argentina y que cualquier país de América Latina, pero a pesar de eso, si lo comparamos con sus vecinos europeos, Italia tiene una de las economías más débiles. Y quizás te estés preguntando por qué le está pasando eso a Italia. Claramente, como en todos los problemas, hay varios temas, pero podemos destacar algunos principales. Uno de ellos es que Italia tiene una crisis política terrible, entre otras cosas tuvo 66 gobiernos distintos en los últimos 75 años. Lo que significa que en promedio un gobierno en Italia dura 1 año y 3 meses. Y esto genera que la economía sea impredecible porque puede cambiar de un momento a otro con un gobierno distinto. Pero ese no es el único aspecto, otro de los grandes problemáticas que tiene Italia es que no modernizó su economía y es muy improductiva. Italia es uno de los países en los que es más difícil hacer negocios por la cantidad de trámites que tiene. Y a esto se le suma otro gran problema que tiene el gobierno italiano, que es que sus cuentas públicas están desequilibradas. Como se puede ver desde el año 1990, Italia todos los años tuvo déficit fiscal, es decir, gastaba más de lo que tenía. Y justamente como tenía que financiar este gasto, tenía que sí o sí recurrir a la deuda, y por esa razón Italia es de los países más endeudados del mundo. Y no solo que gasta mucho dinero, sino que lo gasta de forma ineficiente porque, por ejemplo, destina muy poco dinero a la educación o a la ciencia. Lo cual ha generado que Italia hoy en día esté más atrasada en términos tecnológicos que sus vecinos. Y por último, lo que reveló que justamente Italia tenía una crisis de productividad muy grande fue cuando este país ingresó al euro. Antes de entrar a la eurozona, Italia tenía la lira italiana como moneda. Y como tenía un problema de competitividad muy grande, lo que solía hacer el gobierno italiano era devaluar esta moneda, y de esta forma las empresas italianas podían competir de una forma mucho más favorable con el resto de los países. Pero con el ingreso al euro, Italia perdió esta herramienta que beneficiaba sus exportaciones y perdió competitividad. Aunque hay que resaltar, el problema no es el euro, sino que justamente la improductividad que tiene la economía italiana. Como siguiente punto tenemos que Italia mantiene una posición destacada en el índice de desarrollo humano, ubicándose en la categoría de desarrollo humano muy alto. Este índice considera factores como la esperanza de vida, la educación y el ingreso per capital, reflejado en un alto nivel de bienestar en el país. En términos nominales, el PIB de Italia alcanzó los 2,192.182 millones de euros en 2024, lo que representa un crecimiento del 2.9% respecto al año anterior, ajustado por inflación. El PIB real mostró un incremento del 0.7%, indicando un crecimiento económico moderado.
Como siguiente punto tenemos el Producto Nacional Bruto. Aunque los datos específicos del PND para 2024 no están disponibles, este indicador generalmente sigue una tendencia similar al PIB, ajustado por los ingresos netos del extranjero, dando el crecimiento del PIB y la estabilidad económica. Se estima que el PND también experimentó un crecimiento moderado. El ingreso nacional, reflejado en el ingreso disponible bruto de los hogares, aumentó un 2.7% en 2024. Este crecimiento sugiere una mejora en el poder adquisitivo de las familias italianas, contribuyendo al bienestar económico en general. Bueno, como en conclusión tenemos que Italia mostró señales de recuperación económica en el 2024, con una inflación controlada, una ligera disminución en la tasa de desempleo y un crecimiento económico moderado. Estos indicadores reflejan un panorama económico estable, aunque persisten desafíos como la necesidad de fomentar un crecimiento más robusto y sostenible. Gracias por acompañarnos en este análisis del panorama económico del hermoso país italiano. Hasta la próxima.